este proceso es vital y importante conocer algunos aspectos que nos está dañando o afectando. Uno de esos aspectos que vamos a hablar hoy es sobre la corrupción en el mundo. Y cómo opera la corrupción en la época que vivimos. Y cómo está afectando la corrupción en los hechos normales, dentro de la cultura como tal. Y la corrupción se ve como algo común en todas las esferas. Se lo ve como algo normal en todas las esferas, en todos los grupos sociales. Pero si miramos un poquito más allá, siempre la corrupción ha estado presente a lo largo de la historia. Pero la corrupción va afectando a los grupos que están en bajo nivel, a la clase más pobre, a la gente más necesitada. Va afectando la corrupción. Y en este proceso también afecta a la cultura, afecta a lo social, la cultura, aún hasta la religión, los grupos religiosos. Hay ese problema de corrupción y que está generando una generalización en muchos de los casos. Está centrada dentro del ser de las personas, van afectando en el área educativa, en lo interior, y aparentemente se lo ve como normal la corrupción, se lo ve como normal. No le paramos tanta importancia, no le damos tanto valorización a la corrupción. La corrupción es un mal endémico, un mal que está ahí en la sociedad. Dentro de América Latina hay mucha corrupción, dentro de los países de América Latina, y exclusivamente en Ecuador. Hay corrupción, hay un estándar donde está Ecuador siendo un país en el 12º, número 12 en corrupción, con un 73% en corrupción. Es terrible la corrupción. La corrupción es como un virus endémico, un virus que está matando a la sociedad, peor que el COVID, que hay que sacarlo. Soy Giner Borja, JB Comunicaciones. Acompáñanos, por favor. Hay que dar una visión panorámica a este tema de la corrupción y tener que ser visto como un virus, tener que ser observado como un virus, como una pandemia, pero una pandemia a nivel social, una pandemia que comienza a afectar a la sociedad, que afecta a la cultura, que afecta a la economía, que afecta a todo el ser de las personas y la sociedad. Y si afecta a la economía y la cultura, afecta a todo lo que se puede sacar ventaja. Es peor, la corrupción es personas que están en altos cargos de poder, pero están sacando ventaja cuando tienen el poder de poder tomar una posición como tal. Esto es peor que el COVID-19. La corrupción es tan dañina, tan destructiva, daña familias, hogares, daña vidas sociales. El índice de percepción de la corrupción es un índice horrible de corrupción que está percibida en el sector público. La corrupción en el público es tenaz. Esa corrupción que todo el mundo sabe, pero se calla. Se sitúa en un 69% en el puntaje en el 2019 la corrupción a nivel de los estándares. Cuando ponen Ecuador como un nivel de corrupción, 69%. Entre una escala del 0 al 10. Con más corrupción, cuando mayor sea el valor en Ecuador, se abre una escala de corrupción terrible. Ocupa el puesto 93 en América Latina y en todo lo que a nivel de corrupción. Por lo tanto, los resultados son ligeramente alarmantes. Está por debajo de la media. Es alarmante la corrupción en comparación con otros países. Corrupción a lo largo de autoridades, a todo nivel. Yo quiero que tú sepas que la corrupción es dañina en el ser, en la persona, en lo emocional. Suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita, visita nuestras redes sociales, dale clic, por favor, a la campanita, visítanos. ¿Qué es la corrupción pública? Porque vamos a partir de la corrupción pública. Según la Transparencia Internacional, cómo se maneja, cuál es el lenguaje de este tema de la corrupción pública. Que mata a los países, mata a una sociedad, mata a un país. Este nivel de corrupción se ha definido como el abuso. Es el abuso del poder. Tiene que ver el abuso del poder público en una función que es dada a una persona o a un funcionario, a una persona como tal. Ese nivel de corrupción que se ha encomendado a la persona o algo, se le ha dado algo, pero
tanto a lo público como a lo privado. Ese nivel de corrupción, tanto a lo público como a lo privado, un nivel de corrupción de alta envergadura. Y ese nivel de corrupción se lo maneja en todos los niveles, tanto en lo público, tanto en lo privado. Se pide cosas para poder lograr cosas, todo en alto nivel. Mata y va matando el ser de la persona. La corrupción que es como una pandemia, porque se maneja a un nivel violento, a un nivel que va afectando. La corrupción en los niveles más altos. Esa corrupción que está en los niveles altos, no en los niveles bajos, está en las clases altas, en los grupos sociales altos. Y entonces esa corrupción es visible. ¿Cuáles son los elementos que componen la corrupción pública? ¿Cuáles son esos elementos que corresponden o están dentro de esa corrupción pública, los que manejan? Hay un sujeto con una cualidad especial, o un funcionario, o un individuo, un servidor, que esa persona en el servicio público como tal no lo ejerce bien, está haciendo mal uso del poder o del cargo. Segunda cosa, hay un sujeto que actúa abusando el ejercicio de sus funciones públicas, va abusando, y para él se acomodan las leyes, la reforma, y ayuda a las mismas instituciones a poder lograr que él cumpla su objetivo. Hay un sujeto que actúa subordinado con el interés público a su propio interés personal. No le importa a los demás, le importa su interés personal o particular, sabiendo que la gente que está en cargos públicos está para servir al pueblo, a la gente más necesitada, a los que necesitan. Para eso lo eligen. Es parte de somos una sociedad de cambios constantes, pero el servidor público debe de dejar que su corazón no esté lleno de corrupción. ¿Sabe por qué hay problemas en ese conflicto? Porque la persona que toma cargo, o está en un cargo público, o está en un nivel, sea cual sea, tiene un problema de baja autoestima, tiene problemas de identidad propia, tiene problemas emocionales, psíquicos, psicológicos. Por eso que es tan importante que la gente que va a cargo pase por problemas psicológicos, pase por terapia, porque ellos tienen problema emocional. Entonces cuando llegan a los cargos, al tener rechazo emocional, tener problema emocional, falta de identidad, falta de conducta emocional, van tomando lo que no les pertenece a ellos, porque tienen un problema en el ser de identidad. ¿Qué son los factores que promueven la corrupción? Tienen que haber factores que promueven la corrupción, porque la gente no es corrupta porque quiere. Hay factores, y el primer factor es factores legales, donde todo se acomoda a ellos, donde todo se acomoda. Hay factores económicos de por medio. Esos factores económicos son vitales, factores conductuales o factores de la cultura como tal, o lo cultural, los factores políticos, donde están todos estos factores, de esto se mueve la corrupción. Por eso que debe de haber estructuras que comiencen a vigilar estos tipos de factores, que traen consecuencias y producen la corrupción en un país, porque se acomoda las leyes, se acomoda la cultura, se acomoda todo el derecho. Entonces se va creando un sistema de corrupción. La corrupción debe de ser sacada, desestabiliza, comienzan a desestabilizar. Traen crisis a los gobiernos, traen crisis a la democracia, causan conflictos sociales, conflictos políticos, afectan la prestación del servicio, afectan toda una estructura. La estructura pública es afectada por tener también elementos que apoyan la corrupción. Apoyan este derecho o esta forma, o no es derecho, es la forma de corrupción. Los niveles públicos más importantes de la ciudadanía, vulnerada, se vulneran los derechos, se afectan los derechos fundamentales, que son derechos importantes dentro de la sociedad, especialmente de la clase más baja, de la clase que no tiene voz. Por eso que están las entidades públicas, para que sean la voz del que no tiene voz. Al que tiene menos recursos se le afecta económicamente, porque la corrupción va en niveles altos, en niveles que traen dolor a la sociedad. Son actores de corrupción, son los más frecuentes. ¿Cuáles son los actores
de corrupción? ¿Cuáles son los niveles de corrupción más frecuentes? ¿Cuáles son? Van afectando la sociedad y todo el mundo aplaude. Todo el mundo dice, wow, pero van afectando y robando la sociedad. Primer factor, malversación de fondos. No sabe manejar los fondos. Fraude. Tanto fraude, tráfico de influencia. Yo, es que Fulano de Tal es mi padrino, es mi amigo. Entonces llegan a esos cargos de poder. Gente que tiene un cargo de influencia, enriquecimiento ilícito de la noche a la mañana. Aparecen con carros del año, aparecen con casas caras, aparecen con dinero, con viajes en el exterior. Eso es corrupción. Hay que aprender a vivir de acuerdo a lo que tenemos. Hay que ser feliz. Y hay corrupción no solamente en el país, hay corrupción en todos los niveles, religiosos, niveles políticos, niveles sociales. Hay que comenzar a sacar la corrupción del ser y a cambiar la cultura, a cambiar el sistema que vivimos, porque si no lo cambiamos, nuestra generación se parará en una generación corrupta. Y esa generación corrupta será más corrupta que la otra. Recuerden que la palabra generación es revolución. Una generación revoluciona a la otra generación. Yo voy revolucionando a una generación de cambio y de proceso. Si mi generación hereda corrupción, vamos a tener una generación de corruptos. Gente corrupta. Cuando la gente no le importa el valor humano, no le importa la sociedad, no le importa los individuos, no nos importa la vida de las personas, no nos importan los individuos como tal, vamos afectando. La corrupción es un mal que está en el ser, un mal, como alguien. La corrupción, ¿sabe que la corrupción, si la medimos, es un pecado moral, un pecado del alma, un pecado del ser, un pecado que comienza a matarnos, porque la corrupción tiene que ver con un estado de culpa, que es la amartilla, pero la culpa se convierte después en algo normal para la gente. Se puede que la culpa es un estado, hoy lo hice, ya no lo voy a hacer hoy, y mañana lo vuelvo a hacer, hoy lo hice, mañana es un estado de culpa, porque es una amartilla, un estado de culpa emocional. Solamente hay un estado de arrepentimiento momentáneo, pero no hay un cambio de actitud correcta. Simplemente hay un remordimiento de conciencia, y mucho más allá que remordimiento. O sea, hay una cosa remordida, porque si hubiera remordimiento, hubiera cambio. Ni siquiera remordimiento, hay conciencia remordida que va más allá del remordimiento. Entonces, hay una cultura que no tiene conciencia. Y entonces la sociedad se va y cae en un vacío existencial, en un problema emocional. América Latina necesita cambios sustanciales en la esfera pública. Ecuador necesita cambios sustanciales. Las iglesias, los procesos de gobierno, todo, la familia, las instituciones públicas, las universidades, los colegios, deben de ver cambios estructurales. Deben haber personas que sean correctas, cuando alguien afecta la confianza, ya no debe ser elegido para nada, porque el valor de todos los valores es la confianza. Y si ya no hay confianza, ya no hay respeto, y cuando no hay confianza, ni siquiera hay compromiso serio. Por eso hay que cambiar la estructura. América Latina necesita cambios estructurales. Pero yo cuando hablo de corrupción no estoy hablando solamente de ambientes públicos, también hablo de corrupción en los puntos religiosos, también hay corrupción en los centros de estudio, corrupción en todos los niveles. La corrupción mata, destruye. La corrupción destruye el ser de las personas, destruye la imagen, destruye la identidad, destruye los derechos propios del individuo. Por eso que hay que cambiar nuestros niveles en toda nuestra esfera. Un cambio existencial del ser. ¿Cómo vamos a combatir la corrupción? Hay que observar leyes preventiva, punitiva y representativa o represiva. Preventiva, punitiva y represiva. Dentro de la preventiva está las conversaciones. Hay que conversar con la gente. Hay que dialogar con la gente. Hay que crear diálogos de conversaciones internacionales contra la corrupción. Hay que dialogar. Y estos diálogos contra la corrupción nos señalan lo siguiente: acceso a la información pública. Debe haber información pública, debe haber rendimiento de cuenta. Toda autoridad pública tiene que rendir cuenta. Debe fortalecerse la carrera pública fundamental, el derecho, la eficiencia,
No puede estar gente en el cargo al ojo o tomado por dedo. Debe ser profesional y debe haber propiedad profesional. Debe de haber gente profesional y capaz. Debilidad, remuneración, debe haber una buena remuneración, pero no puede existir la corrupción de alto nivel. Debe haber una existencia, debe haber existencia en organismos de competencia, debe regularse organismos de competencia, de prevención para la corrupción. Debe de haber organismos de ayuda, porque la gente es puesta a dedo, los seres humanos, la gente es puesta a dedo, pero no están pasando por procesos de evaluación. Debe de alguien garantizar los derechos. La corrupción debe de haber una garantía de transparencia en todo, en el acceso a la información. Debe haber transparencia, no se debe de mentir, se miente mucha mentira. Cuando a una sociedad no se debe mentir, debe ser hablar la verdad. Proverbios 28:2 dice la Biblia. Dice la Biblia en Proverbios, nueva versión de traducción viviente. Esta nueva versión es hermosa. Miren lo que dice este texto bíblico. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, cuando los líderes sabios y entendidos vienen o están, se estabiliza. Cuando hay líderes entendidos, se estabiliza una nación. Se crea concepto de valor, se crea principio, se crea norma, se crea convivencia, se establece patrones de conducta adecuados. Hay que parar la corrupción en todos los niveles, porque cuando hay corrupción, esto es como un virus que nos está matando, nos hace daño, nos afecta, nos hiere, comienza a destruirlo, la familia, el hogar, comienza a destruirlo, lo cultural, lo religioso, comienza a dañar y a afectar. Y lo terrible es que para todo parece normal. La gente se parece normal. La corrupción parece que fuera algo normal, no afecta. Miren qué interesante. Es interesante, cuando un ladrón común o alguien común se roba un celular o se roba algo, sale el pueblo y lo apedrean en los barrios, le tiran con llanta, le dan por un celular. Pero hay gente que roba millones y millones de dólares y se pasan por la calle haciendo de la mano, saludando. Son héroes, son gente noble, saludan, aplauden. Cuando se han robado millones y millones y millones de dólares, ni siquiera van presos, ni siquiera los meten a un lugar. Miren cómo es la corrupción. Siempre la corrupción, al que está arriba le va a proteger, al que está abajo le va a afectar. ¿Sabe qué? No hay condición social, no hay justicia. La justicia no se nota, no se ve, porque la justicia no se ve. No hay un espíritu de justicia social en América Latina aún. En nuestro país no hay justicia social. Cuando debe haber justicia social, no hay en la iglesia, no hay en el punto religioso un espíritu de justicia social. Cuando tenemos que crear espíritu de justicia social, usted ve en la calle a un ladrón, todo el mundo lo sigue, le quiere pegar con algún celular, un par de zapatos, pero hay gente que está en lugares públicos que roba y ellos pueden tener entrevistas, pueden irse a su casa, pueden estar felices, pueden comer bien y nunca van a un lugar para ser detenidos. ¿Sabe lo que pasa? Es corrupción, es injusticia, porque para todos debe ser igual. No importa el manto que tenga, no importa el lugar donde esté, todos deben tener la misma condición cuando afectan la ley. Pero el servidor público debe ser un modelo de vida, debe ser un modelo de vida. Debe ser la imagen del país, la imagen del reino, debe ser una figura diferente, debe ser lo mejor de lo mejor que se ponga en cargos públicos, lo mejor de lo mejor. Hay siempre que poner al goleador, al número 10, a lo mejor de un equipo, se lo ponen esos cargos. Hay que fortalecer los procedimientos para investigaciones y juzgar efectivamente y eficazmente a la persona, con eficiencia. Hay que detener la corrupción, hay que promover la participación ciudadana, social, hay que promoverla, hay que poner gente capaz, hay que comenzar a promover todos los ámbitos sociales, como en los ámbitos penales, tratar estos casos
con seriedad y con objetividad y crear estrategias de ayuda a la persona o a los grupos humanos. Sin embargo, podemos ser parte de la solución o del problema. Podemos llegar a alcanzar aquello que tenemos compromiso firme. Si hay compromiso de seriedad, si hay compromiso firme, sostenible en ese alto nivel político, público, social, religioso. Y a través de esos compromisos serios se puede llegar a cumplir la objetividad. Por eso es que la gente que entra en cargos públicos, la primera cosa que hay que ver, la fidelidad. Que sean confiables, que tengan fidelidad, que sean gente confiable, que sean fieles, para que la fidelidad traiga compromiso para los ciudadanos. Y ese compromiso entra de la fidelidad, de la confianza. Si no hay confianza, no hay compromiso. Hay que ser serio. Y para esto, yo quiero reflexionar esto. La corrupción, ¿de dónde nace? Del ser de la persona. ¿Sabe? El problema de la gente es que no es feliz. Cuando llega a esos cargos, al no ser feliz, quiere lograr la felicidad de nadie, cogiendo lo ajeno. Hay un vacío existencial, hay un vacío emocional en el ser. Esto afecta la felicidad de este hombre. Entonces, la felicidad de este hombre o la mujer lo quiere lograr llenándose, porque no es feliz con lo que tiene. Hay un vacío en todo su estado emocional, en el ser, en su zona límbica, en su zona neocorte. Hay falta de felicidad. Cuando alguien no es feliz dentro del proceso de su vida, hay egoísmo y hay falta de identidad, hay falta de vacío, hay problemas. Quiere llenarla su vida quiere llenarla con otras cosas, y eso provoca no ser feliz. Hay un problema espiritual en el ser. Dicen que Israel es la nación más feliz, cosa que no hay corrupción. Hay que ser feliz, hay que crear un espíritu de felicidad. Por eso que la gente que va a cargos públicos debe de ser tratado emocionalmente. Pongamos a la gente capaz, busquemos a la gente capaz, que sí lo hay. Si hay gente con espíritu noble, gente con carácter noble, gente que tiene actitudes nobles, porque la corrupción matará. Si no cuidamos, mata a un país, mata a una nación, mata a América Latina. Y lo que ha matado a América Latina, lo que ha matado a América Latina ha sido la corrupción. América Latina es un país rico, es un país lleno de buenos recursos, buena gente. América Latina es un país bendecido, un país que tiene la gracia de Dios. No digo que los países no lo tienen, estoy hablando de América Latina. Todos los países, toda la tierra le pertenece a Dios, pero hablo de América Latina porque yo pertenezco a esta parte de América Latina. Pero lo que ha matado a América Latina es la corrupción. Y la corrupción hay que detenerla, creando leyes claras, concisas. No hay que dejar que esta gente que le roba el país viva como rey cuando está afectando a una nación. Si a alguien por meterse a hablar de personas le quitan derechos ciudadanos, hay este tipo de individuos que cometen esto. Hay que quitarle el derecho de ser ciudadano por un tiempo, que no puedan tener derecho a correr, que no puedan tener derecho a vivir a costilla de un país. La corrupción es mala en todos los niveles, como ustedes tienen. No se olviden, hay calidad y experiencia. Síganos en nuestras redes, nuestro correo, hágale clic a la campanita. Estamos para ayudarle, llámenos, alguna inquietud, estamos para servirle. Para siempre.